Todos conocemos la versión oficial que los libros de texto nos han repetido durante siglos. Es el 18 de junio de 1815. Los campos de Bélgica se convierten en el escenario donde dos gigantes están a punto de colisionar en un choque que definirá el destino de la humanidad. Por un lado, tenemos a Napoleón Bonaparte, el hombre que desafió a toda Europa y cuyas ambiciones no conocían fronteras. Frente a él se encuentra el Duque de Wellington, conocido como La Roca, un estratega cuya disciplina férrea era el último baluarte de la resistencia monárquica. La batalla de Waterloo fue un solo día devastador que puso fin al imperio más grande de su tiempo. Seguramente han visto las pinturas que retratan las cargas de caballería, el valor de la Guardia Imperial o la llegada providencial de los prusianos. Todo eso es cierto. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que la derrota final de Napoleón, ese golpe demoledor que terminó con sus sueños de dominación europea, no fue propinado por un mosquete, un cañón o una bayoneta? ¿Qué tal si el arma secreta más letal de Waterloo fuera algo mucho más mundano, algo que a simple vista parece aburrido, pero que resultó ser una fuerza física ineludible? Hubo un factor que le arrebató la ventaja estratégica antes de que se disparara el primer cartucho. Esta es la historia de un enemigo invisible que sirve como un recordatorio escalofriante de que incluso los hombres más poderosos pueden ser deshechos por los detalles más pequeños. Bienvenidos a Historiadores Modernos. Hoy estamos desenterrando secretos que no están enterrados bajo balas de cañón, sino bajo algo que jamás imaginarían. Antes de sumergirnos en este laberinto de fango y gloria, debemos hacer una pequeña pausa para confrontar la realidad de los hechos. En este canal nos apasiona tomar las leyendas históricas y contrastarlas con los datos más crudos y sorprendentes del registro arqueológico y documental. Si disfrutan descubriendo cómo los grandes imperios se desmoronaron debido a errores humanos y giros inesperados del destino, les invitamos a que se unan a nuestra comunidad. El algoritmo de la historia, al igual que el de esta plataforma, se nutre de los secretos más oscuros que estamos a punto de revelar. Ahora, viajemos juntos en el tiempo. Regresemos a los famosos 100 días y descubramos la verdad sobre el asesino invisible que puso en la mira al imperio francés. ¿Podría un simple cambio en el clima o una dolencia física haber cambiado el mapa del mundo actual? ¿Fue la lealtad o la geografía lo que realmente selló el destino de Bonaparte? Quédense con nosotros, porque lo que van a escuchar cambiará para siempre su visión sobre Waterloo. Pero antes de entrar de lleno en el fango de la batalla, queremos hacerles una pregunta para reflexionar. ¿Creen que los grandes eventos de la historia son producto de genios militares o simplemente el resultado de una serie de accidentes fortuitos? Compartan sus pensamientos en los comentarios. Nos encantará leer sus teorías mientras navegamos por las sombras del pasado. Ahora, viajemos juntos en el tiempo. Regresemos a aquel domingo lluvioso que cambió el curso de la civilización occidental. Para comprender el fracaso catastrófico de Napoleón, debemos comenzar con algo que hoy nos parece cotidiano, pero que en aquel entonces fue decisivo: el informe del clima. Sé que puede sonar poco emocionante en comparación con una carga de caballería pesada, pero no estamos hablando de una simple tarde de lluvia ligera. Estamos hablando de un diluvio bíblico, una caída de agua incesante que comenzó la tarde del 17 de junio y no se detuvo hasta la mañana del 18. El campo de batalla de Mont Saint-Jean, situado justo al sur del pueblo de Waterloo, se transformó de un prado firme en un pantano viscoso y traicionero. Napoleón, a quien sus soldados llamaban con cariño el Pequeño Cabo, era antes que nada un hombre de artillería. Su estrategia maestra era simple, brutal y extremadamente efectiva. Consistía en usar una concentración masiva de cañones, conocida como la Gran Batería, para abrir un agujero sangriento en la línea enemiga y luego lanzar a su infantería y caballería a través de esa brecha. Su artillería era su puño de hierro, pero cuando despertó el día 18, ese puño estaba atrapado en el lodo. Napoleón tomó la decisión crítica de retrasar el inicio de la batalla por varias horas cruciales. ¿Por qué lo hizo?
porque mover y posicionar sus más de 80 cañones pesados en esa tierra empapada y pegajosa era una pesadilla logística de proporciones épicas. Pero había un detalle técnico aún más importante que solo un experto en balística como él comprendería perfectamente. En terreno firme, una bala de cañón no se limita a impactar en un punto. La física permite que rebote y salte a través del campo como una piedra sobre el agua, un efecto aterrador que podía cegar la vida de docenas de hombres en una sola trayectoria de rebote. Sin embargo, en el suelo fangoso en el que se había convertido Waterloo, la bala de cañón se enterraba instantáneamente en la tierra belga, absorbiendo toda su energía cinética sin causar el daño masivo esperado. Napoleón estaba esperando literalmente a que el sol secara el campo, esperando que el suelo cooperara con su genio militar. Pero cada hora que pasaba en esa espera silenciosa, otra fuerza marchaba incansablemente a su flanco, una fuerza que él creía haber neutralizado días atrás. Ese retraso, causado por algo tan simple como un mal drenaje y una tormenta inoportuna, le costó la iniciativa, le costó tiempo y en última instancia le costó su imperio. Es el equivalente militar de presentarse a una carrera de velocidad con un motor perfecto, pero dándose cuenta de que la pista está inundada y tú llevas calzado inadecuado. La tragedia absoluta es que Napoleón sabía esto, conocía el poder del disparo de rebote y simplemente apostó a que el cielo se despejaría antes de que fuera demasiado tarde. El cielo no escuchó sus plegarias. Este juego de espera contra la lluvia solo fue fatal debido a otro error mucho más complejo que involucraba a un hombre que estaba a kilómetros de distancia. El mariscal Grouchy es una de las figuras más trágicas y discutidas de esta historia. Toda la campaña de los 100 días dependía de la capacidad de Napoleón para utilizar su famosa táctica de la posición central, introduciendo una cuña entre el ejército anglo-aliado de Wellington y las fuerzas prusianas de Blücher para derrotar a cada uno por separado. Había logrado esta división el 16 de junio en Ligny y Quatre Bras, pero tras vencer a los prusianos, no logró asestarles el golpe final y definitivo. Blücher se retiró herido, pero su espíritu permanecía intacto. Aquí es donde comienza la desgracia de Grouchy. Napoleón le encomendó 33.000 hombres, un tercio de su fuerza total, con un objetivo vago: perseguir a los prusianos y completar su derrota. Lo que parecía una orden decisiva se convirtió en un caos de confusión y falta de reconocimiento. Grouchy persiguió lo que pensaba que era la línea de retirada prusiana hacia el este, pero Blücher no estaba huyendo a su casa, estaba realizando una retirada táctica hacia el norte, moviéndose en paralelo a Wellington, decidido a cumplir su promesa de volver a la lucha. Mientras tanto, Grouchy se encontraba en lo que podríamos llamar un vacío geopolítico. Sus generales, especialmente el general Gerard, le suplicaron que marchara hacia el sonido de los cañones al darse cuenta de que la verdadera batalla estaba ocurriendo en Waterloo. Sin embargo, Grouchy se aferró con una rigidez casi burocrática a sus órdenes ambiguas de perseguir a los prusianos, eligiendo la obediencia legalista por encima del sentido común militar. Mientras el emperador luchaba desesperadamente contra Wellington, esperando que Grouchy apareciera para destrozar el flanco prusiano, el mariscal estaba a 20 millas de distancia, desayunando y librando una escaramuza irrelevante en Wavre. La falta de claridad en las órdenes y la ausencia de una exploración agresiva crearon un vacío que los prusianos llenarían con una violencia devastadora. Un ejército fantasma, perfectamente capaz de cambiar el rumbo de la historia, quedó inutilizado por un simple fallo en la cadena de mando y comunicación. Si Napoleón fue maldecido por el clima y traicionado por la indecisión de sus subordinados, Wellington fue bendecido por una fortuna geológica y por su propia brillantez defensiva. El duque no era un general de ofensivas espectaculares como Bonaparte, era un maestro de la resistencia. Solía decir que nunca había visto a tropas pelear mejor que cuando lo hacían detrás de un muro o en una zanja. En Waterloo, su muro invisible fue la cresta de Mont Saint-Jean.
Esta elevación de apenas unos metros de altura que atravesaba el campo de batalla fue el arma secreta de Wellington contra el dominio de la artillería francesa. Los artilleros de Napoleón creían que estaban disparando contra el ejército anglo-aliado, pero en realidad, gracias a la cresta, sus proyectiles pasaban por encima de las cabezas de los soldados o impactaban inútilmente en la ladera. Esta es la famosa táctica de la pendiente inversa. En lugar de exponer a sus hombres en la cima, Wellington los desplegó varios metros detrás, ocultos a la vista del enemigo. Cuando la artillería francesa disparaba sus andanadas, las balas de cañón volaban inofensivas sobre los abrigos rojos y los aliados alemanes. Los franceses, al no ver el efecto de su fuego, asumían que estaban infligiendo bajas masivas. Pero cuando la infantería y la caballería francesa finalmente avanzaban, confiadas en que el camino estaba despejado, se encontraban con una visión aterradora. Miles de tropas frescas e intactas que surgían de la nada, desatando descargas cerradas de mosquetería o formando cuadrados impenetrables que ninguna caballería podía romper. Wellington convirtió la topografía del terreno en una armadura para su ejército. Sumado al suelo empapado que ya estaba neutralizando la balística francesa, la táctica de la pendiente inversa dejó obsoleta la estrategia central de Napoleón. Fue un golpe maestro táctico que mostró la diferencia fundamental entre ambos comandantes. Mientras Napoleón confiaba en la fuerza bruta ofensiva, Wellington, con un ejército mixto y menos experimentado, confiaba en la defensa, el engaño y en convertir el campo de batalla en su aliado más fiel. No solo se encontró con Napoleón en un campo, diseñó una zona de aniquilación y esperó pacientemente a que el emperador diera un paso en falso. Si el fango de Waterloo fue el saboteador involuntario de Napoleón, la llegada de los prusianos bajo el mando del mariscal de campo Gebhard von Blücher era la fuerza violenta que inclinó la balanza para siempre. No se trataba de un simple refuerzo, era el regreso de un ejército que Napoleón creía erróneamente haber aplastado 2 días antes. Blücher, conocido afectuosamente como el Mariscal Adelante, tenía 72 años, pero su resolución era de hierro puro. A pesar de haber recibido una paliza brutal en Ligny y de haber sido pisoteado por su propia caballería, estaba absolutamente decidido a mantener su palabra dada a Wellington. Mientras Grouchy perdía el tiempo, Blücher obligaba a sus tropas a marchar a través de caminos inundados y casi intransitables. Napoleón era plenamente consciente de que los prusianos podrían aparecer, pero su inteligencia militar cometió un error catastrófico al creer que se dirigían hacia el este, alejándose de la acción. Alrededor de la 1 de la tarde, los exploradores franceses informaron de movimientos en el horizonte oriental. Napoleón lo descartó, convencido de que era Grouchy quien finalmente llegaba, pero no era él. Era la vanguardia prusiana liderada por Bülow. Los primeros prusianos en aparecer se enfrentaron a intentos franceses desesperados por detenerlos en el pueblo de Plancenoit, una batalla feroz que drenó las reservas críticas de Francia. A medida que avanzaba la tarde, más y más tropas prusianas se volcaban sobre el flanco derecho francés. El sonido de sus mosquetes, que al principio era distante y debatible, se convirtió en un rugido ensordecedor. Este es el verdadero terror de la llegada prusiana. No fue solo un golpe militar, sino un choque psicológico devastador. Ver a un enemigo que se suponía derrotado emergiendo fresco y vengativo por el flanco destrozó la moral francesa. El ejército de Napoleón se vio obligado a luchar en 2 frentes simultáneos, perdiendo su cohesión. La dedicación de un anciano que desafió todas las probabilidades y cumplió su promesa demuestra que en la guerra, el honor y la resistencia pueden ser las armas más potentes. Ahora hablemos de un detalle que la historia a menudo pasa por alto o menciona con timidez. Es ese detalle que hace que Napoleón parezca trágicamente humano: su salud. Para 1815, el emperador ya no era el general ágil de sus campañas italianas.
estaba sufriendo, y ese sufrimiento pudo haber contribuido directamente a la pérdida de su imperio. Diversos relatos de la época sugieren fuertemente que Napoleón padecía una incomodidad física terrible el 18 de junio, probablemente debido a un caso severo de hemorroides o una afección urinaria. Esto no es solo chisme histórico. En las horas previas a la batalla, se observó que Napoleón estaba inusualmente lento, vacilante y distraído por su propio dolor. El retraso crucial de la mañana a menudo se atribuye únicamente al barro, pero muchos historiadores sostienen que su enfermedad jugó un papel secundario insidioso. Un comandante en su pico de condición física podría haber ignorado el retraso por la lluvia y ordenado que los cañones avanzaran de inmediato. Un líder decidido habría pasado la mañana recorriendo las líneas o realizando un reconocimiento más exhaustivo. En cambio, Napoleón pasó una parte significativa de la mañana en su tienda, lidiando con un malestar punzante. Cuando finalmente salió al campo, sus decisiones carecían de la energía furiosa que definió sus victorias anteriores. Perdió oportunidades para explotar vulnerabilidades en la posición de Wellington y se aferró a la creencia ilusoria de que las tropas que se acercaban eran las de Grouchy, un pensamiento nacido quizá de la exhaustión y de un juicio nublado por el malestar físico. El punto no es que una condición médica por sí sola perdiera la batalla, sino que era un componente crítico del arma secreta invisible. Hizo que la gran maquinaria militar francesa perdiera su precisión justo cuando necesitaba ser impecable. A veces la caída de un imperio no viene de una gran estrategia enemiga, sino de una dolencia tan simple que nadie quiere mencionarla. Hemos establecido que el verdadero secreto de la derrota fue una combinación insidiosa de lodo, mala comunicación y una inoportuna crisis de salud. Pero no ignoremos el papel de la tecnología balística. Mientras la gran batería de Napoleón luchaba por hacer mella en el suelo blando, la artillería anglo-aliada tenía un truco innovador y letal bajo la manga: la granada de metralla, diseñada por Henry Shrapnel. Este proyectil era una esfera hueca de hierro fundido, llena de cientos de balas de mosquete, con una pequeña carga explosiva y una mecha de tiempo. La brillantez residía en la sincronización. Los artilleros británicos ajustaban la mecha para que el proyectil detonara justo antes de impactar en las formaciones francesas. En lugar de enterrarse inofensivamente en el barro, la granada explotaba en el aire sobre las columnas compactas de soldados. Las balas de mosquete llovían en un cono de fuego mortal sobre una zona amplia. Esto era una pesadilla para la formación preferida de Napoleón. La infantería francesa, que avanzaba en columnas densas y profundas, sufría bajas masivas instantáneamente. Una sola granada que explotaba correctamente podía causar docenas de bajas en un segundo. El ejército de Wellington se benefició enormemente de esta ventaja tecnológica. Mientras los franceses disparaban proyectiles que se hundían en la tierra, los británicos lanzaban explosiones que se convertían en ráfagas de metralla gigantescas. Fue un asesino indiscriminado que contribuyó significativamente al desplome de la moral francesa. La ironía es que Napoleón, el genio de los cañones, fue vencido en parte por una tecnología de artillería superior desarrollada por su enemigo más acérrimo. Al caer la tarde, con los prusianos devorando su flanco derecho y sus reservas agotándose, Napoleón supo que solo le quedaba una carta por jugar: la Guardia Imperial. Estos no eran simples soldados, eran la encarnación misma de la invencibilidad francesa. Veteranos que habían marchado por toda Europa y que nunca habían conocido la derrota cuando eran liderados personalmente por el emperador. Alrededor de las 7:30 de la noche, en una apuesta final y desesperada, Napoleón comprometió a 8 batallones de su élite. Su objetivo era romper el centro de Wellington antes de que la presión prusiana fuera insoportable.
ver avanzar a la Guardia Imperial fue el momento culminante de toda la batalla. A medida que subían por la cresta, fueron recibidos por un granizo de fuego. Pero lo que realmente los rompió fue el fuego concentrado de los guardias británicos que habían estado ocultos en la pendiente inversa. La Guardia Francesa corona la cima y ve a miles de tropas frescas ponerse de pie bajo el mando de Wellington y descargar ráfaga tras ráfaga a quemarropa. Los guardias franceses fueron simplemente acribillados. Entonces ocurrió lo inimaginable, la retirada. Cuando el grito resonó por todo el campo, proclamando que la guardia retrocedía, fue un terremoto psicológico que recorrió las filas francesas en segundos. Si ellos se retiraban, la batalla estaba perdida. Este momento fue la manifestación física final de todas las fuerzas invisibles que habían conspirado contra Napoleón durante todo el día. La derrota de la Guardia fue la nota final en la destrucción de un imperio. El verdadero secreto de Waterloo fue el tiempo. Toda la batalla fue una carrera frenética contra el reloj que parecía ir siempre unas horas por delante de Napoleón. El retraso de la mañana, debido al suelo embarrado, empujó el inicio de la acción, dando a los prusianos el tiempo necesario para marchar. Wellington necesitaba esas horas extra para absorber el peso del ataque francés, sabiendo que una vez que Blücher golpeara el flanco, la presión sobre su centro disminuiría. Si la batalla hubiera comenzado al amanecer, Napoleón habría atravesado el centro aliado antes de que la vanguardia prusiana asomara. Cada decisión de Napoleón sirvió solo para consumir un tiempo que no tenía. En la guerra, el margen entre la victoria y la ruina total se mide a menudo en minutos. El reloj marcó las 12 para el imperio de Napoleón, en el mismo instante en que las primeras columnas prusianas aparecieron en su flanco. La campaña de los 100 días comenzó con el audaz regreso de Napoleón de Elba, pero terminó con la realidad brutal de una Europa unida contra él. A pesar de sus éxitos tácticos iniciales en Ligny, la falta de una persecución decisiva y los errores del mariscal Ney en Quatre Bras permitieron que los ejércitos aliados se coordinaran. En Waterloo, la impetuosidad de Ney llevó a una carga de caballería masiva y sin apoyo que agotó a la élite francesa contra los cuadrados de infantería británicos. Simultáneamente, la distracción en la granja de Hougoumont drenó miles de soldados franceses en un asedio inútil. Mientras tanto, en el centro, el heroísmo de los defensores en la Haie-Sainte demostró lo cerca que estuvo el ejército francés de romper la línea enemiga, pero la falta de suministros y el tiempo perdido sellaron su suerte. Waterloo no fue una victoria británica en solitario, fue una victoria de una coalición multinacional que reflejó la oposición paneuropea a Napoleón. Tras la batalla, el campo quedó cubierto por casi 50.000 bajas, cerrando la puerta a 23 años de guerra continua. El gran imperio de Napoleón no fue conquistado por un solo hombre, sino por una serie de fallos pequeños y prevenibles que se acumularon hasta volverse insoportables. Al final, el genio militar fue derrotado por el fango, el tiempo y la propia fragilidad humana. Esperamos que este viaje haya sido impresionante para ustedes. Pueden apoyarnos suscribiéndose a nuestro canal Historiadores Modernos y dándole me gusta al video. Nos vemos en las sombras de la historia. La información presentada en este video se basa en fuentes históricas y arqueológicas. Las interpretaciones consisten en teorías basadas en los datos disponibles.